Bienvenidos a San Mateo, Río Hondo, el reino de la psilocibina. Hay un lugar de México donde los hongos crecen por doquier. Se llama San Mateo Río Hondo, un pueblito oaxaqueño donde parece que el tiempo se detuvo. Allí encontré a personas que me desvelarían algunos de los misterios que rodean la magia de los hongos, un atractivo por el que muchos llegan. Lo que quiero es vivir donde viven las palmas. La primera persona que busqué sería Doña Braulia, una sabia y humilde abuela que utiliza los hongos con fines curativos. Lo que quiero es un mundo verde, uno que puedo disfrutar. ¿Los hongos mágicos son mágicos de verdad? Por lógico que sí, mis niños sagrados, mis niños mágicos, porque nos hacen ver muchas cositas, nos curan, nos enseñan demasiado. Mi vida ha sido un martirio. He sufrido mucho, mucho, mucho. Y ellos me han sacado de depresiones muy fuertes, de aquella ansiedad. Hasta incluso andaba cayendo en lo más malo, pero gracias a ellos me salvaron. ¿Por qué será que están prohibidos? Porque muchas veces no se respeta. ¿Por qué? Porque los cruzan con X cosas, droga, alcohol. Entonces, hasta incluso con el medicamento no debemos cruzar. Me llama mucho la atención la delicadeza y la elegancia con la que lo sostiene. Una sutileza como llena de amor. Pues sí, ¿por qué? Porque a un doctor nunca le he dicho una grosería así. Tampoco le puedo tratar mal a él, a mi niño sagrado. ¿Por qué? Porque yo necesito de él que me ayude en mis pulmones. Yo por eso lo tengo acá. Si quiero hablar con mis padres, con ellos también me puedo conectar. O sea, los hongos pueden canalizar para hablar con familiares que se fueron. Sí, exacto, con los ancestros. O sea, que hay una gran diferencia entre tomarlos por la locura y por la alucinación a tomarlos con un propósito y con una conciencia, ¿no? Sí, por lógica que sí. En mi caso, tengo una misión, dar sanidad y luz. Por ahí corren historias de que en esta zona hay duendes, hadas. ¿Eso es cierto? Que hay una cabaña encantada donde de la nada se esconden las cosas o aparecen aquellos círculos de piedritas. O sea que ahí sí, lo hacen los duendes, pues sí. O sea que sí hay duendes. Hay duendes, quién sé que no. Pero pues no todos tenemos la virtud de escucharlos o verlos. No todos. Ellos se muestran ante quien quieren. Exactamente, o quien esté positivo. O sea que verlos o encontrárselos en realidad es un regalo. Es un regalo y si no te da miedo, pues qué bueno, pero si te da miedo también te enfermas. Tan siquiera fiebre, pues, te vuelves diabético más que nada. Pues te da miedo saber que cómo apareció aquello, cómo desaparece de la nada todo. ¿Encontrarse un duende puede dar diabetes? Sí, pues te asustas. Yo tuve hace unos 4 o 5 meses, una experiencia sobrenatural de noche en un río en El Salvador y todavía me estoy curando el espanto. Porque el susto que me llevé fue épico. Doña Braulia es lo más parecido a María Sabina que encontré en San Mateo. Después de estar con ella, fui a hablar con uno de sus hijos, quien junto a su hermano recorre los montes de alrededor durante horas buscando estos hongos. Esto da terapia más fuerte que el psicólogo. El alucín que ellos te producen te llegan a mostrar toda tu vida, te llegan a enseñar cómo debes afrontar. Si uno es fuerte y eres capaz de entender las respuestas que ellos te dan, vas a salir rápido. Pero si no, ahí nomás te quedas, mi amigo. Si tú vienes con la fe de que digas, me van a curar, ellos se te van a convertir en un doctor. Si vienes con el deseo de que te van a enseñar algo más, ellos te lo van a mostrar. ¿Por qué? Porque ellos te llevan a trabajar internamente. Te muestran desde tu niñez hasta el momento donde estás viviendo y cuáles fueron tus errores. Pero si tú no estás capaz para entenderlo, le vas a decir que no sirve. Los hongos trabajan en silencio a ras del suelo, descomponiendo la materia allá donde el sol apenas llega. Pero no solo hongos mágicos crecen en estas tierras. Los que más abundan son los hongos de uso común, esos que se utilizan para alimentarse y cocinar bien rico. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de los hongos? Encontrarlos, porque son como magia. De repente vas caminando en el bosque, si aparece uno, luego volteas hacia otro lado y hay otro, y luego hay otro y otro, y luego ya ves familias enteras así. Es lo más hermoso.
es un hongo medicinal en realidad. Ahora ya hay investigaciones que están sirviendo para las personas que tienen problemas psíquicos. Por ejemplo, yo conozco la historia de un señor de aquí del pueblo que era súper borracho, comió los hongos. Los hongos le dijeron que ya no debía de tomar, porque si no algo le podía pasar, algo malo, ¿no? Algo feo. Y él dejó de tomar para siempre, ya lleva como 20 y tantos años o más sin tomar. Entonces la gente de aquí los ocupa para ese tipo de cosas, como para ayudarse espiritualmente y preguntarles cosas que ellos necesitan saber a veces, ¿no? Yo creo que ellos te llaman y solamente teniendo una conciencia al 100% de qué es lo que estás haciendo y para qué, cuál es el objetivo de eso, entonces sí. Pero si no, mejor no te metas con ellos. Puede ser contraproducente. Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, pero también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio, y yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están ellos, los hongos, que hablan en cierto modo que yo puedo entender. Entonces les pregunto y me contestan. Y cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, comparto lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Contaba la curandera indígena María Sabina. ¿Por qué se encuentran menos hongos ahora? Porque están talando muchos bosques. El que siembren mucho pino, la monocultura del pino, hace que la tierra sea más ácida. Crecen un tipo de hongos, pero no toda la variedad que existía antes con el bosque mixto. Aquí hay encino, palo de águila o teñir y pino. Ahora ya hay casi puro pino, si tú te fijas, lo cultivan porque es dinero, porque el pino sacan madera, venden el árbol, pero eso trae consecuencias negativas pues al subsuelo, ¿no? A la tierra, todo el ecosistema que hay y pues sí, una de las consecuencias es que haya menos hongos. Uno de los grandes misterios del reino de los hongos es que están profundamente interconectados a través de una poderosa red subterránea llamada micelio. El micelio es la raíz de los hongos, pero todos están conectados entre sí, incluso con las plantas. Sirve también como una red de comunicación entre las plantas, o sea que si, por ejemplo, aquí esta planta se rompe, pasa la información al micelio y de ahí toda la energía de las otras plantas va hacia la planta que se rompió. Nosotros somos selectivos, ellos no importa si la planta es comestible, si no, la van a ayudar para que otra vez se recupere. Eso sí que es mágico, ¿eh? Sí, no como nosotros que ay este sí, ay este no, este me cae gordo, este es de aquella religión, este no. Ellos parejitos, si alguien necesita ayuda, pues le ayudan. No discriminan. No discriminan. Una virtud de la que bien podríamos aprender los humanos y así, a nuestra manera, descomponer algún que otro mal hábito. ¿Por qué es importante cuidar los bosques nativos? Porque ellos son la vida para sí mismos, pero también para nosotros. Gracias a los bosques tenemos agua. Aquí no nos llega agua de la tubería de la ciudad o de una represa. Aquí son manantiales y los manantiales se están secando a causa de la monocultura de los pinos y a causa de la tala de los árboles. Bueno, en comunidades pequeñas como estas empieza a haber conciencia. Hay gente que tiene intereses propios como la tala de los árboles, pero la gente cada vez se está concientizando más y más de que hay que cuidar lo que el Eterno nos ha regalado, ¿no? Porque vivimos en las ciudades y ahí no hay nada que nos recuerde que la naturaleza es la vida, ¿no? Algo tan simple como cierto, pero lo cierto es que simplemente lo olvidamos. Que paren un momento de su vida para observar de todo lo que se están perdiendo, porque cuando uno está quieto a veces ves lo que pasa a tu alrededor y ves las cosas verdaderas de las cuales te estás perdiendo. Y que paren en el seguir, querer más, siempre más. Esta ambición para nosotros como mujeres y hombres no es buena. La ambición en ser mejores personas, sí, pero la ambición en tener y querer más cosas, no. Y yo creo que el bosque nos pediría que paremos en muchas cosas. El error que cometiste ayer, por favor no lo vuelvas a cometer hoy. Tratemos de ver en todas las personas la esencia de lo divino. Entonces, si vemos eso en todas las personas o en la naturaleza, lo que nos está alrededor, incluso a veces una arañita, no lo vamos a dañar. La vida es una piña, áspera por fuera, suave por dentro. Con el corazón suave, así es.
Una semana pasé en San Mateo y no me quería ir. Pero como cada propósito tiene su tiempo bajo el cielo, me preparé para partir del pueblo y de la casa de la abuela Blanca, lugar donde me estaba hospedando. ¿Cómo han pasado los años? Qué bien se está en San Mateo, abuela. Yo sabía que te iba a encantar. No me quiero ir. Yo sé, A ti te pasó lo mismo, ¿no? también. 20 años atrás. Sí, ¿Qué será que tiene este sitio que atrapa a quien llega, abuela? es la paz, pero mira qué linda la naturaleza. Sí, venía para 3 días y me he quedado 7, 8, ¿no? Ten cuidado, porque a veces llega 3 días o ven 3 años. No seré ni el primero ni el último. No. ¿Qué es lo que te gusta a ti más de San Mateo, abuela? Todo, fíjate. La gente, los lugares que hay por aquí cerca a mi alrededor. Aunque te diré que la montaña no es para todos. Hay unos que no aguantan, les hace falta algunas cosas, ¿no? Y esto que dicen por aquí, abuela, de que hay duendes y hadas, ¿es cierto? Así es cierto. ¿Tú los has visto? Yo no, pero pues varias personas ya. Unos regresan, para seguir, Para seguir viendo. para ver si los vuelven a ver. Turismo de duendes, avistamiento de hadas. Exactamente. Hasta de brujas. ¿Alguna brujilla? Dicen que se ven como bolas de fuego. Mucha gente ha visto esas bolas de fuego, ¿eh? Pero tengo una pregunta y me parece una duda razonable que me asalta. ¿La gente que ve estas cosas ha tomado hongos o no? Sí ha tomado hongos, pero no los ha visto en hongos. Ah, vale. O sea, no durante un viaje. No de durante hongos. un viaje. Puede ser que algunos durante el viaje, pero muchos no. He escuchado que es muy típico tomar hongos y ver duendes. Hasta extraterrestres, yo creo. Claro, ahí en la locura del viaje puedes ver hasta el Papa, ¿se te aparece? Sí, te saluda. Hola. Te da una bendición. ¿Cómo han pasado los años? En mi vida he hecho tantas cosas y estoy contenta. No me arrepiento de ninguna. Ni de las malas. Ni de las malas, porque te sirven para mejor. Aprende la lección. ¿A quién no la aprende, eh? Todo tiene solución. Menos la muerte y Hacienda. Sí, Hacienda y la muerte no hay quien se libre de ella. no. ¿Qué habrá después de la muerte? No sabemos. ¿Y qué habrá después de Hacienda? De Hacienda, sí. ¿Cómo no Más me acuerdo? impuestos. Sí. Seguro que hay más impuestos. Sí. Porque después de la muerte hay impuestos. Te mueres y tienes que pagar. No pagas tú, pagas No, lo que no. se quedan, pero... Mitológicamente está la balsa de Carone, que hay que darle la moneda. ¿Caronte? Entonces para pasar de ¿Y no Caronte... cualquier moneda? No, ¿De plata? sí. ¿O de oro? No, a esas alturas ni encuentras, te queda de este lado. Claro, a mí como me venga con un cacho de bronce, no te paso para el otro lado, ¿eh? No. Caronte ha tenido que hacer buen negocio, ¿eh? Porque como todo el mundo se muere, ya mismo por una plancha, un ferry. Sí, ¿no? Ferry Caronte, líneas Caronte, sus líneas del más allá. ¿Le tienes miedo a la muerte, abuela? Ay, todavía no me quiero ir. Pero a veces me pongo a pensar que he hecho tantas cosas así como te digo. ¿No será que me estoy acercando ya para salir? Pero se te ve muy bien, abuela. Pues no me siento mal. Hace como 2 meses me dio neumonía, que terapia intensiva y todo eso. Pero yo sentía que no me iba a morir. Hombre, también un recordatorio, ¿no? De que estamos de paso. Sí, ¿Qué edad tienes tú, abuela? 65. Ah, bueno, como mi mamá. Pero fíjate que allá en España yo tengo amigas así que son hasta mayores que yo y se le acaba de morir la mamá del 98, de casi 100 años, muy longevos. La dieta mediterránea. Sí, ¿verdad? No, aquí se enferman. Mucho chile. Joder, yo hoy me he levantado con la barriga revueltilla, ¿eh? Porque Ay, por ayer una el pizza, cuenco que me pusiste me lo comí Te lo entero de chile. comiste. Y yo que he padecido de hemorroides, pero es que no soy capaz. Yo me he preguntado, aquí en México, con la cantidad de picante que se come, estadísticamente habrá más hemorroides que en otros lugares del mundo, ¿no? Pues fíjate que no lo platican mucho. Se llevan en silencio, el que la tiene no lo dice. No lo dice. ¿no? No vaya a quedar mal con la sociedad por no comer picante. Dicen el chile campana. Pica y repica. Yo había escuchado una más grosera. Ay, a ver. La boca come. Y el otro llora. Ok. Canta, ok. Y el otro llora y paga. Uno come y el otro paga. Exactamente. Pero paga y llora las Sí, dos. ¿verdad? Le cuesta. Bueno, pues de todo lo que llevo recorrido de México hasta ahora, esto ha sido lo que más me ha gustado. ¿Qué te parece? Qué bueno. Y me llevo unas cuantas artesanías. Aquí voy a llevar... ¿Qué crees que puedo meter aquí? En mi bolso seta. Pues En mi ongobolso. unos chocolatitos. Yo había Para el pensado camino. meter puras cosas que hagan feliz aquí en la saque de aquí. Tipo unos caramelos. Sí,
Un billete de avión que no ponga Sí, la no, dirección. no, ¿verdad? Abierto. Un espejito que te recuerde quién eres y que estás vivos. No por la vanidad, No, sino no, por no. el recordatorio de la existencia. Me pasa a mí. Yo casi no me veo, cuando me veo en el espejo digo, ay, cómo he cambiado. Ay, no soy yo, ¿no? Pues igual pasan meses sin que te Sí, mires, ¿no? pues no. Yo de joven me miraba más. Ahora la verdad es que Me interesa, ¿verdad? me canso de mi cara, como el poema de Neruda. Sucede que a veces me canso de ser hombre. Sucede que a veces me canso de mi voz y de mi cara. Y a veces me pasa porque me grabo mucho, Y te escuchas diferente. me escucho diferente, me veo diferente y a veces pienso que soy un payaso y digo, ¿pero quién es ese si yo no soy así? Y otra vez digo, pues sí que soy así. Sí, sí, sí. Bueno, reflexión de la vida. Ay, yo mira, he aprendido tanto a soltar muchas cosas. Soltar, el desapego es importante. Y bastante, fíjate que cada día veo que tengo menos cosas. Porque esa menos sigo sacando. Ay, eso no me hace falta, eso no me hace falta, ¿no? Y mucho desapego, no nada más así de muchos, de amigos, lugares, ¿no? Que dejo de ver los 20 años. Pero siempre nos volvemos a ver. Espero que así suceda en nuestro caso. Pero no 20 años, ¿eh? No, 20 años no. Como mucho 2 o 3 años. Sí. Como Hay mucho que hacer todavía. Aquí espero estar. Aquí vas a estar, yo sé que sí. Muchas gracias, abuela. Mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. Me ha encantado estar aquí. Ay, igualmente. Y larga vida a los hongos. Sí. Larga vida. Esto es San Mateo Río Hondo, un lugar lleno de paz y tranquilidad, escondido en las montañas de Oaxaca, donde crecen muchos hongos. Yo ya me he comido unos cuantos, la verdad, de los que se usan para cocinar. Me los he comido en pizza, en quesadilla, en omelette. Y no descarto comérmelos también en una hamburguesa, por ejemplo. Al final, como siempre, todo es cuestión de gustos. Y para gustos, colores. Así que colorea bien y no mires ni a dónde ni a quién.